nama, bache nama, pati nama, bache nama, pati nama, Bien, recordando a Diomedes. Los Picapiedra es una serie animada clásica creada por Hanna-Barbera que se emitió entre 1960 y 1966. La historia sigue la vida cotidiana de Pedro Picapiedra y su familia en la ciudad prehistórica Piedra Dura. Ok, combinando elementos de la edad de piedra con una sátira de la vida moderna de los años 60, en la década que yo nací. Los principales personajes son Pedro Picapiedra, protagonista, trabajador de una cantera, impulsivo, pero con un buen corazón, como mi invitado. Vilma Picapiedra es la esposa paciente y sensata de Pedro. Pablo Mármol, mejor amigo de Pedro, más calmado y leal. Betty Mármol, esposa de Pablo, gran amiga de Vilma. Pebles, Picapiedra, hija de Pedro y Vilma, la consentida. Bam Bam Mármol, hijo adoptivo de los Mármol porque tenían un problema de esterilidad, famoso por su increíble fuerza. Y Dino, que era la mascota de los Picapiedra, un dinosaurio juguetón. Dice la leyenda, Otniel Ramírez, que los bebesaurios no existieron en esa saga de los Picapiedra. ¿De dónde coño tú te sacaste que el hijo de Lionel, la hija de Hipólito y de Felucho son los bebesaurios? Mira, el concepto de bebesaurio Sí. es un concepto ampliamente conocido en otros países. Okay. Y se designa a un bebesaurio como el hijo de un político tradicional de un país que entra usualmente al ruedo político. Me explico. En los Estados Unidos, George Bush fue presidente de la República de los Estados Unidos. George Bush padre. Sin embargo, él no pudo repetir. Todos entendían que sus hijos estaban también destinados a ser presidentes. Jeb Bush, que no llegó a la presidencia, pero sí fue senador. Y el caso de George Bush, que aunque todos lo tenían como un bueno para nada, y yo creo que era así, sin embargo, el tipo logró 2 veces ganar la presidencia de los Estados Unidos. La segunda vez, montado bajo el cuento de la guerra de Irak, montado bajo los ataques de las Torres Gemelas. La gente no escuchó ningún tipo de estrategia hacia la presidencia, sino simplemente vio que el tipo dijo que Bin Laden y que los afganos habían tumbado las Torres Gemelas y arrancó una guerra que le quitó miles de millones de dólares a la economía estadounidense y al mundo, y también se perdieron miles de vidas. Entonces, ese concepto se ha extrapolado a la República Dominicana. ¿Por qué? Los líderes políticos aquí han entendido que sus hijos son dueños del derecho a quedarse en la dirección del Estado. Yo recuerdo que un extinto líder llamado Atuey de Camps, cuando le preguntaron en alguna ocasión del bloque institucional socialdemócrata, el BIS, que en algún momento era de Peña Gómez, Sí. Sin embargo, él se lo dejó a su hijo Peñaguaba, José Fran. ¿Tú sabes cómo le decía a Atuey al BIS? La finquita. La finquita. O sea, Peña le dejó una finquita a su hijo y yo te pregunto a ti, ¿de qué ha vivido José Fran toda su vida? ¿Del BIS? Del BIS. Entonces, ahora ya la osadía de los líderes políticos ha llegado más lejos. ¿Por qué? Porque ya no quieren dejarle simplemente una chupeta a los hijos, sino que quieren dejarle este país en sus manos. Yo hice un análisis de 3 de esos bebesaurios. Ok. Carolina, Omar y el señor Juan Ariel Jiménez. Comienza por Carolina. Carolina, que es la dama. Carolina, nadie la conocía en el país hasta que su papá comenzó a llevarla pueblo por pueblo para aspirar a la Secretaría General del PRM. No, yo la conocía como miembro de la Junta Monetaria del 2000 al 2004. Mire, la estoy ayudando. ¿Tú sabes por qué? Porque si es así, que ellos han rectificado que ciertamente ella dirigió y que fue parte de esa Junta Monetaria, entonces su carrera política entra en una crisis. Okay. Porque esa Junta Monetaria fue la encargada de quebrar el sistema bancario de la República Dominicana del 2000 al 2004. Su papá comenzó con un juego irresponsable con la tasa del dólar. Lo quiero a tanto, lo quiero a tanto. ¿O tú no te acuerdas? Sí, claro. Lo quiero a tal precio. Un banco comercial, que yo he escuchado una mentira recurrente de Hipólito, que quiero desmentirla ahora mismo. Adelante.
Él ha dicho que él no ha sido el responsable de la quiebra de los bancos. Y yo digo que es mentira, que él es el responsable. ¿Por qué? ¿De qué vive la banca nacional? De préstamos que hace en la banca internacional. Ahora, si tú tomabas $1 millón prestado como Banco Niel para prestarlo a una tasa de $1 por 16 pesos, y el presidente de la República y su junta monetaria donde estaba su hija, todos los días decían, no, yo lo quiero a 17. No, mañana lo quiero a 19. ¿Tú lo tomaste a cómo? A 16. Ya va por 19, automáticamente tú entrabas en un default y quebrabas. Cuando aquí pasó lo de Baninter, todos los demás bancos estaban en la misma situación. La situación del dólar, de los préstamos internacionales y del juego de Hipólito con la moneda llevó a que los bancos tuvieran serios problemas. Todo eso de que él fue responsable, que él le pagó a los ahorrantes, fue de los cuartos de él que le pagó. Mentira. 75 mil millones de pesos que dejó en pérdida el Banco Intercontinental, pero que al día de hoy todavía continuamos pagándolo nosotros. Los que no bailamos en esa fiesta, los que no tenemos Rolex, los que no nos pagaron viajes, los que no hicimos nada de esa vaina, somos los que estamos pagando eso. Entonces, dice una artista, ya ella es dominicana prácticamente, pues se casó aquí, que se llama Tuesca. Ella canta una canción que dice que todo el mundo cuenta el cuento a su favor. A su favor. Entonces, si la referencia es esa de Carolina, qué bueno. Ahora, políticamente, Monclús, nadie sabía quién era Carolina. Cuando su papá la llevó a la aspiración de la Secretaría General, hay un video icónico por ahí de él en Santo Domingo Este, con el doctor Burgos Gómez, con Eddie Olivar y un grupo, donde él decía que Chuque se crea lo que le dé su gana, que yo tengo que apoyar a mi hija, que a esa es la que yo quiero. A esa era la que él quería. Entonces, nota cómo empezó un proceso de herencia en vida de la práctica política. Cuando en el año 2016 ella se convirtió en la candidata vicepresidencial de Abinader. ¿Por qué pasó eso, Roberto? ¿Cuáles eran sus méritos políticos? ¿De dónde venía? Ser hija de Hipólito. Ser hija de Hipólito. Entonces, ser un bebesaurio en República Dominicana es el mejor negocio del mundo. Luego, esa señora, en el año 2020, aspira a la alcaldía. Yo te pregunto, ¿no dice la lógica que si tú eras la candidata de Luis en el 16 a la presidencia de la República y ella la vicepresidencia, que debía repetirse esa fórmula? Claro que sí. No, de buenas a primeras cambió a Raquel Beña. ¿Pero por qué cambió? Porque los Mejías estaban seguros que Luis no iba a ganar. Tanto es así que ellos buscan su mini gobierno. ¿Qué era? La alcaldía del Distrito Nacional, 6.000 millones de pesos, que yo lo voy a manejar yo, que voy a decir esto. ¿Cuál era la acusación de muchos miembros del PLD? Que se le dio apoyo a Carolina desde el gobierno para joder a Domingo Contreras. Esa es la verdad y la verdad ha de ser dicha. Entonces, ¿cuándo se pone a prueba la gerencia de la señora Carolina? En noviembre. Cuando llega a la alcaldía y le toca noviembre del 22. Hay un vecino nuestro en Cuesta Hermosa que dejó a sus hijos en la orfandad. Se bajó del vehículo a buscar a sus hijos desesperados porque casas que costaban millones de pesos se convirtieron en chiqueros porque ella no limpió esa cañada de esa zona. Pero igual le pasó a los sectores populares como la 800. Está bien, te pasó en noviembre del 22, se supone que tú tienes que venirme con otra discursiva o que tienes que prepararte para que eso no vuelva a suceder. Noviembre del 23 fue peor. Se reeditó. Todavía al día de hoy, Roberto, no se sabe la cantidad de dinero que nos costó la incompetencia de la alcaldesa del distrito. ¿Sabe qué es lo peor? Que ella está aspirando a la presidencia. ¿Eso la descarta todo ese rosario? Tanto es así que ellos realmente querían que en el 24 ella fuese la candidata a la vicepresidencia y que en caso contrario, que le garantizaran la candidatura presidencial en el 28. Yo no sé si tú recuerdas que en algún momento el presidente estaba en Washington y vino de su viaje a Washington directo a la casa de Hipólito a reunirse con él y con Carolina. ¿Por qué? Porque ellos decían que no iban a inscribir esa candidatura. Su papá dijo en muchos programas que él no quería que su hija fuera candidata a alcaldesa, que él lo que quería que era aspirar a construir su proyecto. Con la sombra de él, con la arrogancia de él y con la presión que le mete al actual presidente porque él entiende que su hija es la que debe ser. ¿Ella no será la candidata en el 28 del PRM? Yo no lo sé. Yo no lo sé. ¿No estás seguro? No lo sé
porque las señales que ha estado mandando Abinader es que él no se va a dejar presionar de Hipólito. Porque en el 24, si hubiese sido esa línea, entonces Carolina hace lo que quiera y él no lo permitió. Se impuso. El puso. Entonces, esta señora, primero no hizo la fila. Su único mérito es que es la hija de Hipólito. Canta muy bien en francés. ¿No la viste cantando en la Alianza Francesa? Que se ponga a trabajar, que la capital no sirve, llena de basura. Vamos con el príncipe. ¿Por qué tú dices que el leoncito va a ser el heredero, el bebesaurio de la fuerza del pueblo? Porque si tú te fijas, recientemente el señor Fernández, papá, estuvo en un conversatorio en el Tribunal Constitucional y sus declaraciones, que no fueron inocentes, me llamaron mucho la atención. ¿Qué dijo? Él dice que ahora él tiene un tema de identidad porque la gente lo llama el papá de Omar. O sea, él lo que quiere decir es que Omar es más popular que él. Uy. Eso es un mensaje bastante delineado de hacia quién o a quién él le va a entregar la dirección de ese partido. Y yo tengo que volver a hacer un recuento para que la gente entienda. ¿Quién era Omar Fernández? Nadie lo conocía. El hijo de Leonel, un muchacho hijo de Leonel. En el año 2020 le regalaron una candidatura a diputado por el Partido Reformista. Yo no recordaba eso, ¿no? El presidente Leonel Fernández dijo en un momento que él no estaba de acuerdo con que su hijo se inscribiera. Diría a mi papá allá en Neiva, este cohete. Porque él dijo eso. Sin embargo, la Fuerza del Pueblo, que era un partido recién creado, gastó más dinero que en todas las candidaturas a nivel nacional, en delegado, en despliegue y en todo, en la candidatura de su hijo en la 1. Tanto es así, voy a cometer una infidencia. En una conversación con nuestro compañero de trabajo, Alfredo de la Cruz, él me dijo, Nieli, ¿tú crees que Omar vaya a ganar la senaduría del distrito? Y yo, Alfredo, va a ganar por una razón importante. No, es que ellos no tienen dinero, sí. El papá, si tiene que gastar el dinero del partido entero en él, lo va a gastar. El tiempo me dio la razón. Sí. El tiempo me dio la razón. En el momento en que él era diputado, escuchen 2 proyectos de ley que el tipo propuso. Proyecto 1. No me da con lo de la toalla sanitaria. La toalla sanitaria. Coño, pero un país que tiene 23 años con el Código Penal estancado, donde el tema del sicariato, ahí es donde tú sabes que hay jueces que empiezan un proceso legal contra un imputado y no pueden terminarlo o no pueden condenar al imputado porque no existe la figura del autor intelectual. ¿Tú sabías eso? Sí, yo lo sé. Coño, pero ¿cómo es posible que nosotros con todos esos problemas tú vengas a proponer un proyecto de la toalla sanitaria? Pero el segundo proyecto que propuso fue para la protección animal, para los perritos, porque él anda con 2 perritos. Y digo, señores, yo no estoy en desacuerdo de eso ahora. ¿Y quién protege a los seres humanos? Lo que todos los días, los padres que pierden a sus hijos por delincuentes, que son premiados por un cólico procesal penal que nosotros tenemos. ¿Él será candidato en el 28? Es posible, porque su papá por generosidad y una fuerza lo anda empujando. Y yo digo, ¿cuál es tu mérito? Oye, le han regalado todo. Fue vocero de la Fuerza del Pueblo en la Cámara de Diputados, Roberto, amigos que nos ven, sin ni siquiera haber pasado la fila que muchos diputados tenían años esperando en el PLD y en la Fuerza del Pueblo. Por ejemplo, yo te hablo un nombre, Harlem Melo, diputado de Higüey. Era del PLD y cuando Leonel se va para la Fuerza del Pueblo, se fue. Pero ese tipo aspiró toda la vida a ser vocero. ¿Y qué de él? ¿Qué se ha hecho él? No, perdió. Omar ganó como siempre, ¿verdad? Amigo mío. Lo pusieron a ganar, pero él nunca pudo ser vocero. Tobías Crespo era diputado y es un diputado aguerrido. Ahora es que él es vocero porque ya Omar no es diputado. Por eso. Entonces, ¿qué yo digo? Y el último caso con Omar para que pasemos a Juan Ariel. Sí. Rafael Paz. Rafael Paz aspiraba a alcalde, lo desmontaron de la alcaldía porque Omar estaba indeciso si aspiraría a alcalde o aspiraría a senador. Entonces, ¿esto es una herencia, esta vaina? No. Entonces yo te pregunto, ¿cuántos jóvenes no están preparados, tienen competencias? Mucho. Pero tienen un problema. ¿Cuál? Que no son Omar Fernández, no son el hijo del líder. Ok. Vamos ahora al Partido de la Liberación Dominicana. Me fascinó que tú dices, ay, ¿por qué profesor de Harvard? Pero tú dices que él tiene cara de seminarista, de sacerdote, el hijo de Felucho. Mira, ese Ariel muchacho Jiménez. me cae muy bien, te voy a decir Él es algo. chévere, él es chévere. Pero yo tengo un problema con él y con Omar. Los que hacen vida política tienen que entender que esto ni es un sacerdocio ni esto es una vaina de señoritas. En la vida política se da de todo y te vocean de todo y tú tienes que vocear de todo.
¿Qué me llama la atención? Que los dos han sostenido el mismo discurso de que ellos hacen oposición light. Y yo digo, o tú haces oposición o no haces ninguna oposición. Oposición light es no decir las desgracias que vive un país. Yo te voy a poner algo sencillo a ti, Roberto. Adelante. Cuando empezó la discusión del tema de la reforma fiscal, que al final el gobierno la tuvo que desmontar, ¿tú sabes quién la estaba defendiendo? El señor Jiménez, el profesor de Harvard. Yo me senté y yo dije, coño, hasta me mareé. Yo dije, pero ¿será que yo no estoy entendiendo No, lo que como está que diciendo? cambiaron el PLD. ¿Me entiendes? Pensé yo. Ese muchacho llega a ser viceministro de Economía, Planificación y Desarrollo, ok, por ser hijo de Felucho. Porque no es verdad que Danilo, que era eminentemente cerrado en su círculo, le iba a dar eso sin ser una persona de la entera confianza. Sí. Después, cuando empiezan a tirarle piedra al PLD por ladrón, ¿qué hace Danilo? Tenemos que poner una cara de pendejo ahí que represente a todos nosotros. Sí. Una cara limpia. ¿Y a quién buscan? A Juan Ariel como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Recuerda que el ministro era Temo primero y después Isidoro Santana. Isidoro. Temo salió preso, que lo mandaron para Industria y Comercio y salió preso de ahí. Y Isidoro Santana se unió a lo que él de verdad sentía, a la marcha verde, acabar con el gobierno. Entonces, ¿a quién buscan? A Juan Ariel. ¿No te da a ti, no te llama la atención que justamente el hijo subiendo, el papá di que es retirándose? Sí. Entonces, Sospechoso. y lo último, que cuando el papá escribe una carta retirándose del comité, del poderoso comité político, ¡pam! Ahí eligen a Juan Ariel. No solo lo eligen al comité político, lo nombran vicepresidente de ese partido. Y yo dije, ¿y por qué? Y me puse a pensar y a rememorar todas las luchas de ese partido, por ejemplo, y nunca vi a Juan Ariel encojonado, tirando piedras, reclamando, hablando de la... ¡No! Entonces, la práctica política no puede ser una herencia. Yo pudiera pasarme una hora aquí contigo. Sí, se nos quedan casos. El ministro de Educación está ahí porque es hijo de Atuey y Luis Miguel de Camps. Luis Miguel de Camps no está ahí porque es un tipo preparado. Claro. No olvídense de esa vaina. Tanto es así que cuando se muere Atuey, quien queda al frente de ese partido se llama Rafa Gamundi Cordero. Pero cuando él vio que el cambio iba a llegar, quitó a Rafa Gamundi y le dijo, este partido es de mi papá, esto es mío. Primero le regalaron el Ministerio de Trabajo y ahora le dieron educación. No solo ellos no hablan así, los de Camps. Ellos dicen, somos 14 hermanos, hay que repartir la herencia. O'Neill siempre es, para mí es un aprendizaje que tú vengas, aunque brevemente, porque nos edifica bastante. Además, tú eres muy arriesgado. Tú eres la verdadera oposición. No me gusta eso, pero lamentablemente. Estos no van para parte, ninguno de los tres. Si ellos se tiran, debo decirte que como tú aspiras a ser candidato independiente y cuentas con mi apoyo, fácilmente ve una valla tú que diga O'Neill presidente. Y cuando viene a ver, por lo menos mi mamá vota por mí. Agradecido de tu paso por aquí. Muchas gracias por concedernos el privilegio de escucharte y además de disfrutarte, porque no solo es pedagogía política, social, antropológica que tú haces con tus intervenciones, sino que tú tienes una forma muy graciosa de hablar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. El compromiso de seguir haciendo una buena televisión que se parece a ti y se parece a nosotros. El compromiso mañana a la hora que ustedes saben.